Se dividen en 4 tipos: las lenguas auxiliares, que sirven para la comunicación universal; las lenguas de fantasía o artísticas, que sirven para crear personajes imaginarios. Bien, el tercer tipo son las lenguas lógicas o experimentales, como el Logban, y el cuarto tipo son las lenguas privadas, que sirven para la comunicación con los dioses o con los espíritus. Entonces, tenemos que tener muy claro qué tipo de lenguas tenemos o queremos crear, para así podemos, para saber cuál va a ser nuestra base. Le damos la bienvenida a todos los que se están integrando en esta sesión, y recuerden que en la página, en el grupo del taller Inventa tu Lengua, ahí se encuentran los resúmenes de las 2 clases anteriores. También están los videos, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, favor de hacerlos en los comentarios. En la segunda sesión, ¿qué estuvimos viendo? La segunda sesión estuvimos viendo el paso previo para ver cómo podemos crear una lengua, que tenemos que construir una sociedad imaginaria con características culturales, con características geográficas, con características de cómo nace nuestra lengua, para poder así empezarle a dar vida a la lengua que nosotros queremos crear. Entonces, esos serían los primeros pasos, o serían las primeras 2 sesiones en las cuales tratamos este tema del taller Inventa tu Lengua. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, por favor háganlo en los comentarios. Invitamos a que estén activos en la red, en el taller, para poder saber cómo va ese proceso, si tienen dudas, si algo no está quedando claro. Vean muchos ejemplos, estamos colocando algunos ejemplos de lenguas que están, que han sido creadas, o lenguas incluso naturales que están que tienen características especiales. Bueno, entonces les damos la bienvenida a esta tercera sesión, que vamos a hablar sobre los sonidos de las lenguas. ¿Cuáles son esos sonidos que tienen todas las lenguas? ¿Cómo podemos construirlos? ¿Cómo podemos agarrar los sonidos para construir nuestra propia lengua? En la página, en el taller, en el grupo del taller, ahí dejamos un documento con el alfabeto fonético internacional, el cual ustedes pueden descargar, y ese les va a servir de base para poder saber cómo se estructuran todos los sonidos de las lenguas. Ahorita parece un poco complicado para los que no conocen el AFI, como se le llama de manera, entre la lingüística se le conoce como AFI por las abreviaturas, y vamos a explicarlo de una manera general. Recuerden que este es un taller que tiene una duración de 14 sesiones. Hay cosas más particulares sobre las cuales se podría profundizar, pero eso lo podríamos ver en futuras sesiones, o en una segunda parte del taller. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, recuerden que estamos aquí para responder cualquier pregunta. ¿Sí? Bueno, algo que tienen que tener claro es que, como principiantes de una lengua, al momento de que ustedes estén creando un conlang, lo más común que vayan a hacer es que vayan a inventar esa lengua con los sonidos de la lengua que ustedes hablan, o sea, los sonidos que ya conocen. Y eso es muy común en la ciencia ficción. Es decir, si podemos saber varias películas donde se han creado lenguas, las lenguas suenan muy parecido al inglés, porque es la base en la cual se están construyendo muchas de esas lenguas. Sin embargo, tenemos lenguas como el Klingon, tenemos lenguas como el Na'vi de Avatar, tenemos lenguas como el Quenya del Señor de los Anillos, que tienen fonologías o sonidos muy particulares. A la cuestión de los sonidos se le conoce como fonética y fonología dentro de la lingüística. Entonces, ustedes tienen que conocer cuáles son los sonidos que se producen en las lenguas del mundo, o son humanamente posibles, para poder reproducir o para poder armar su lengua. Ojo, ahorita vamos a ver lenguas naturales, cómo funcionan esos sonidos en las lenguas naturales. En la clase del jueves, todos los ejemplos que vamos a poner son con ejemplos de lenguas construidas, para que ustedes se den una idea de cómo funciona, cómo pueden agarrar el AFI, que lo tenemos aquí, para poder crear su propia lengua, ¿sí? Entonces, un consejo: si ustedes van a crear una lengua para la fantasía, o sobre todo una lengua auxiliar o un conlang auxiliar, lo más recomendable es que no creen, no confundan con sonidos, o no creen sonidos muy complejos, no escojan sonidos muy complejos,
ni impronunciables, por así decirlo, sobre todo con los consonantes auxiliares, porque recuerden que lo que buscamos es esa comunicación universal. Ya si tenemos, si ustedes quieren, como por ejemplo el Klingon, que realmente toma sonidos que no se han registrado en ninguna lengua, pero son humanamente posibles, eso ya ustedes es con el fin de aventurarse dentro de la fantasía, ¿sí? Bueno, entonces, el AFI, que es el que tenemos aquí, que ya les estuve explicando, es la representación simbólica o gráfica de todos los sonidos que producimos o que se pueden producir por parte del aparato fonoarticulador, que es lo que nos hace hablar, por así decirlo. Entonces, esto no está relacionado con una descripción ortográfica de los sonidos. Vamos a poner un ejemplo muy pequeño. Nosotros tenemos ortográficamente la palabra casa, ¿sí? Pero ese sonido, al momento de trasladarlo al AFI, se escribiría así, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una diferencia de la ortografía a los sonidos. Si ustedes están creando una lengua, tienen que basarse en los sonidos. Entonces, todas las palabras, o la mayoría de las palabras, tienen que desglosarlos con base en los sonidos del AFI, que les voy a explicar a continuación, ¿sí? Entonces, al momento de utilizar estos sonidos, al momento de utilizar estos símbolos, podemos leer sus lenguas, podemos saber cómo se pronuncia la lengua que ustedes están creando, a diferencia de que solo se basan en un sistema ortográfico o en un sistema de escritura. Recuerden que el sistema de escritura es otra de las sesiones que vamos a ver ya cuando empecemos a avanzar más en el proceso de creación de lengua o de la invención de la lengua, ¿sí? Vamos a comenzar con las vocales. Entonces, ahí es un pequeño acercamiento a este cuadro de las vocales. Listo. Entonces, las vocales van a diferir de las consonantes porque con las vocales tenemos un flujo de aire continuo. Ustedes pueden decir las 5 vocales A, E, I, O, U, y lo que tenemos es un flujo de aire continuo. No hay nada que los obstruya. Si nosotros decimos, por ejemplo, petaca, ahí el aire se está obstruyendo, por así decirlo. Entonces no es lo mismo A, I, O, U que petaca. Ahí tenemos una obstrucción del aire. Entonces cuando tenemos obstrucción del aire, tenemos el aparato fonoarticulador, por así decirlo, está tocando puntos y modos de articulación, que es lo que hacen las consonantes, ¿sí? Entonces, ¿cuántas vocales existen? Pues en el español, en lenguas como el español, en lenguas como el tarahumara, solamente contamos con 5 vocales. En francés, por ejemplo, tenemos 16 vocales, si tomamos en cuenta las diferencias o las variedades regionales. Entonces, ¿cómo se producen estas vocales? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las vocales tienen abertura, es decir, el grado de abertura puede ser cerrada o puede ser una vocal abierta. ¿Cómo sabemos si es una vocal abierta o cómo es una vocal cerrada? Ustedes en sus casas pueden pronunciar I, E, A. Si se dan cuenta, de la I a la A hay un grado de apertura. Entonces tenemos I cerrada, E semiabierta o semicerrada, A, que es una vocal abierta. Entonces así es como podemos saber el grado de apertura. En Pame, por ejemplo, en una lengua que se habla en San Luis Potosí, tienen una semiabierta E, que no es la E del español. Si no estamos tan familiarizados con esos sonidos, es complicado que los escuchemos en un principio, pero ustedes pueden ponerlos en sus colon que están inventando, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, poner una E como la de Apple, o una E que más cerrada que una E que esta es nuestra E, o una E semiabierta que es como la que tiene el idioma Pame, ¿no? El otro punto es la localización. Si se encuentra posterior o anterior, las vocales posteriores, la U, por ejemplo, a diferencia de una vocal anterior, la I. Entonces, si se dan cuenta, si pronuncian I, U, la lengua se está yendo adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. I se está yendo hacia adelante, U se está yendo hacia atrás la lengua. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Ese movimiento de la lengua.
Y lo que pasa es de que también tenemos vocales centrales, como las lenguas como el tepehuano del sur, el tepehuano del norte, que se habla en Chihuahua, o el pima, que también se habla en Chihuahua. Tenemos una y herida, ¿no? Por así decirlo, como se le llama a esta vocal. La otra es el redondamiento, qué tan redonda es la vocal. En este caso también podríamos poner de ejemplo la I y la U. Entonces, la I, si se dan cuenta, no hay un redondeamiento de los labios. Con la U sí tenemos los labios redondos, ¿no? Entonces, U, O, A tenemos unas vocales más redondas, a diferencia de la I, de la o de la que son vocales más cerradas, ¿no? Por así decirlo, van más, menos redondas. Entonces tenemos ese tipo de cuestiones con las vocales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Déjenlos por favor en los comentarios. Y aquí ustedes pueden escoger el tipo de vocales que quiera tener su lengua, ¿no? Entonces ya es fácil saber dónde se ubica la vocal. Por ejemplo, la A, que es una abierta anterior, entonces redondeada. Podemos irnos hacia la schwa, que es una E, por ejemplo, que es media, central, y no tan abierta, no tan redondeada, por así decirlo. Entonces, a partir de eso ya pueden jugar con sus vocales. Vamos a poner un audio sobre el idioma otomí, que tiene una serie de vocales con diferentes rasgos. Escúchenlos para que vean qué características tiene. Rasheli le shua, masu shua, hangugi hantu, neka de bui nuwa, haha nuwa, hanuna basa, habu ya sodi erze, hanka ya chinzi tuhu, gegoge tuhu, rayari bebu, haha. Se dan cuenta, en el audio del otomí, lo que tenemos es como que vocales como tenemos vocales entonces tenemos vocales más nasalizadas también, tenemos vocales redondeadas, tenemos una O. Entonces esa es, por ejemplo, una lengua que tiene características dentro de sus vocales. Entonces eso es lo que la hace la caracteriza a esa lengua, el otomí, el uso de tantas vocales, ¿no? Por así decirlo. Bueno, después de esto nos vamos hacia las consonantes. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, recuerden que también los audios los vamos a estar subiendo al taller, al grupo del taller Inventa tu Lengua, para que ahí puedan ustedes estar escuchando algunos de los audios, para que vean cómo suenan algunas lenguas, vean también cómo les gustaría que sonara su lengua, si les gustara que sonara como el ñañú, que es el ejemplo que acabamos de ver, o como otra lengua otros ejemplos que vamos a ver, ¿sí? Bueno, lo siguiente que vamos a explicar sería cómo funcionan las consonantes. Entonces, las consonantes cuentan con puntos y modos de articulación. Los puntos, por ejemplo, pueden ser bilabiales, usando los dos labios, labio dental, usando el labio y los dientes, dentales, usando los dientes, ¿no? La lengua tocando los dientes, alveolares, tocando los alvéolos, que es lo que está, el pedazo de carne, por así decirlo, que está pegado a los dientes, de donde se agarra. Los sonidos retroflejos, que es un poquito entre los alvéolos y el paladar, antes de llegar al paladar. Las palatales, que es pegando la lengua en el paladar. La velar, yendo antes de la campanilla, por así decirlo. Y la uvular, que es tocando hasta atrás de la lengua, haciendo esto en donde está la campanilla, ¿no? Tocando en ese punto. Entonces, así tenemos los puntos de articulación. Lo que nos va a interesar también es cómo se producen esos puntos de articulación, porque las lenguas van a tener características únicas de acuerdo con el punto y el modo de articulación que tengan, ¿no? Entonces, el primero son las oclusivas. Las oclusivas son eso del flujo de aire se detiene, ¿no? Como P, T, K, ¿no? Esas son algunas oclusivas que tenemos. P, T, K. Existen más, aquí están en el AFI aparecen más y tienen esas características, tienen esos sonidos otras lenguas. Las otras oclusivas también pueden ser B, D, G,
que estas son sonidos sonoros, ¿sí? Entonces, recuerden que, bueno, en el AFI los sonidos se dividen en sordos y sonoros. Sonoros si vibra la glotis, que es lo que por donde pasa el flujo de aire, o sordos si es que no se presenta ninguna vibración, ¿sí? Entonces, las oclusivas las vamos a producir obstruyendo el aire. No hay salida de aire hasta que no haya una vocal. Por ejemplo, una P no la podemos pronunciar sin una vocal. Estaríamos haciendo el punto y hasta que no decimos pa, no sale el aire y no sale el sonido, ¿no? Igual con la B, o sea, podemos hacer el punto y hasta que no decimos la vocal B, no sale el aire, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en ese caso tenemos a las oclusivas. Las siguientes son las nasales. Las nasales no pueden producirse con la nariz tapada. De hecho, esas son las bromas que existen, que cuando estás mormado, cuando tienes gripa, pues a los que se llaman Manuel, pues pronuncian Baduel, ¿no? Por así decirlo. Porque es no se pueden producir con la nariz tapada. Ustedes pueden tapar la nariz y pueden producir PTK, pero no pueden decir bata, ¿no? O sea, tienen que tener la nariz destapada para producir ma, na, ña, ga, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esa es una de las características de los sonidos nasales. Entonces, vamos a poner el segundo audio, que es la lengua tahitiana de una canción, de una película conocida, que juega con los sonidos nasales y juega con los sonidos oclusivos. Ahí vamos a escucharlo. Si se dan cuenta, esto es lo que se conoce también como, bueno, es dentro de la fonotáctica, de cómo te suena una lengua extraña, ¿no? O sea, por ejemplo, en inglés nosotros podemos decir guachawasheamos, ¿no? O incluso hacemos esos juegos con el inglés, que es una de las lenguas que más conocemos, como los verbos terminados en shon, ¿no? O sea, camination, por así decir, lavation, o sea, hacemos ese juego de palabras con el inglés porque es una lengua que así nos suena. Aquí, con lo que pasa con el tahitiano es de que si nosotros, que nunca antes hubiéramos escuchado esa lengua, al momento de escucharla podemos decir que tiene sonidos característicos. Y se dan cuenta, empezaba a jugar con pa, con tas, con nans, con ma, tenía ese tipo de sonidos. Entonces, esa es una lengua que los sonidos oclusivos y los sonidos nasales son muy característicos, además de las vocales, de los grupos de vocales que te hacen significados de las palabras, ¿sí? El siguiente modo de articulación serían las fricativas, que tenemos en esta línea, ¿sí? Las fricativas son son sonidos cuyo flujo de aire es constante y no sufre una obstrucción total, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, podemos pronunciar una F, por así decirlo, y el flujo de aire es constante, una sa, y el flujo de aire sigue siendo constante. Entonces, esa es la característica de los sonidos fricativos. Uno de estos sonidos, o de los que son característicos, también tiene los uvulares, que se producen hasta atrás como punto de articulación, se producen hasta atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es una K y tenemos una K, o tenemos una J y tenemos una J, ¿no? Entonces, ese tipo de sonidos llega a ser también muy comunes en otro tipo de idiomas. Vamos a poner el ejemplo de la lengua georgiana, que van a ser los números. Quiero que pongan atención en cómo se va dando el flujo de aire con esta lengua. Erti, ori, sami, otri, juti, exi, shvidi, rva, tsra, ati. Erti, ori.
Entonces, si se dan cuenta, en esta lengua, en el georgiano, tiene muchas ungulares, o se van hacia atrás, y también suena como muy la lengua. Esa es una característica de las lenguas explicativas. Entonces, si si escuchamos más sobre el georgiano, si empezamos a ver cuestiones sobre el georgiano, empezamos a ver que esos son los sonidos característicos. También un ejemplo de ello es el español. A las personas que desconocen el español, a las personas que no saben cómo funciona el español, al momento de preguntarles cómo te suena el español, lo que han dicho, por ejemplo, es que es un mar de cualquier sonido en un mar de eses, ¿no? O sea, le suena como sásara, sásara. Entonces el español es una lengua que las explicativas también lo hacen muy característico. Vámonos ahora con las vibrantes. Las vibrantes son aquellos en los cuales la lengua está vibrando, ¿no? O los labios o la campanilla, como por ejemplo con la palabra rojo, con la palabra perro, con la palabra pero, con la palabra cara. Entonces ahí tenemos vibrantes, ¿no? Que el mismo sonido está produciendo vibraciones. Si hay alguna pregunta hasta aquí, son bienvenidas. Si hay alguna duda, sugerencia, sé que esta información puede llegar a ser un poquito pesadita o confusa, pero si tienen alguna pregunta, duda, con gusto por favor déjenlos en los comentarios y nosotros se los vamos a resolver. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces pues vamos a continuar. Los siguientes sonidos son los sonidos aproximantes. De estos sonidos, no son tantos. Este es muy característico del inglés, por ejemplo, es por la palabra red, ¿no? O sea, no es red como como soy en español. Sería un sonido que se aproxima a una vocal. Esas son las características de los sonidos aproximantes. Entonces, ejemplos de ellos los tenemos en español como hierba, como huevo. Entonces, esos son sonidos que no sabemos si es una vocal o una consonante como tal. Y vamos a poner el ejemplo con las vibrantes y las aproximantes a la lengua Igbo, que se habla en África, en Nigeria. Como pueden ver con el Igbo, tiene sonidos aproximantes como wo, wa, ese tipo de sonidos, y también tiene vibrantes ra, tra. Entonces ese tipo de sonidos llegan a ser característicos de esta lengua. Entonces, ya la mayoría de los modos de articulación de las lenguas. Ya nada, faltaría hablar sobre las laterales y algo pequeño sobre las glotales, que serían que se encuentran en esta parte. Entonces, lo que aquí, el fin de esta tercera sesión es que escuchen esos sonidos de las lenguas, que ustedes empiecen a formar sus propios sonidos para que empiecen a ver cómo les gustaría que sonara su lengua. Si una lengua muy armónica, una lengua muy ruda, una lengua muy dura, una lengua muy con muchas fricativas. Entonces eso es para que empiecen a hacerse una idea de cómo hacer la lengua, ¿sí? Ya continuamos con las laterales, que se encuentran en esta parte. Aquí tenemos las laterales. Lo que sucede con las laterales es de que se parecen a las oclusivas, pero aquí el aire fluye libremente. Entonces no es lo mismo una T a una le, ¿no? Por ejemplo, le, el aire va más libre, y ambas se encuentran se pronuncian en los alvéolos. Entonces, una de estas lenguas es el Pitjantjatjara, que se habla en Australia. Se dan cuenta con el Pitjantjatjara, lo que sucede es que tiene muchos grupos consonánticos muy complejos como tra, cha, y también tiene las laterales, ¿no? La, suena muy líquida, por así decirlo, la lengua. Entonces esa es una de las lenguas
que tiene que las laterales caracterizan sus sonidos, ¿no? El cómo suenan ese tipo de lenguas. Entonces ahí se pueden dar otro ejemplo de si privilegian las laterales, cómo sonaría su lengua. Y ya por último serían las glotales, que se encuentran en esta parte. Las glotales es un pequeño cierre de la glotis, como cuando dicen sí y, ¿no? Ahí cierra la glotis, sí y, no o, ¿no? Ahí tenemos un cierre glotálico. Es común encontrarlas en las lenguas americanas, pero no tan común en las lenguas europeas. Entonces, el rarámuri, por ejemplo, es una lengua que tiene la glotal como una característica, como por ejemplo para la palabra agua, no es bawi, es bawi, ¿no? Ahí tenemos un cierre glótico. Y las lenguas mayenses son muy ricas en este tipo de sonidos. Vamos a escuchar cómo suena por último una lengua mayense con rasgos de glotales. Entonces aquí por ejemplo es nochmak, ¿no? O sea, o chancapec. Entonces ese tipo de sonidos hace que las glotales estén muy cerca de las oclusivas y eso hace que tengan ese tipo de características. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor en los comentarios, si no en el grupo del taller Inventa tu Lengua, ahí serían bien recibidas las preguntas o las dudas o alguno de los comentarios. Por último, antes de pasar a los sonidos que vamos a ver en la sesión número 4 del jueves de las lenguas inventadas, mi recomendación es de que no utilicen muchos sonidos del alfabeto fonético internacional. Entre unos 15, 20, a lo mucho 25 sonidos, puedan utilizarlos para que puedan jugar con ellos, ¿no? Hay lenguas como el hawaiano, que su fonética está compuesta por 11 sonidos nada más. Hay otras lenguas como el urdu, que tiene cerca de 92. Entonces, entre más sonidos le agreguen, más complejo va a ser al momento de que ustedes quieran hablarlo o al momento de que quieran generar ya todo el sistema de sonidos. Pero también hay características y al momento de conjuntar sonidos, lo que puede ser en una segunda parte del taller que les expliquemos eso. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, por favor háganoslo saber. Si no es así, pues muchas gracias por escucharnos y los invitamos a continuar con la sesión número 4 el día jueves, donde vamos a ver características específicas de las lenguas creadas con los Conlang. Muchas gracias.